Centro Cristiano Amigos. Qué bueno que se unan a mi sentir, por favor acompáñenme. Como bien dice Martín, si es difícil, gracias Martín, difícil pararse aquí enfrente de ustedes porque es una gran responsabilidad que Dios nos da, pero sobre todo es un gran honor. Entonces para mí es un gran honor estar aquí hoy delante de ustedes y poderles compartir esta palabra que Dios ponía en mi corazón, que Dios me hablaba, y como el pastor nos dice siempre, ¿verdad? Y nos ha enseñado, y creo que nos ha enseñado bien, esta palabra Dios nos la habla primeramente a cada uno de nosotros, y para mí fue de mucha bendición. Espero que, y estoy seguro que lo será para usted, porque el Espíritu Santo nos habla cada día. El Espíritu Santo, hace rato cantábamos, ¿verdad? Y decíamos, le pedíamos al Espíritu Santo que viniera, que nos llenara, que pusiera ese aceite, ¿verdad? Ese fuego en nosotros. Y yo creo que Dios lo ama tanto que siempre da palabra a las personas que nos permite el honor de estar aquí en este lugar. Entonces, vamos a comenzar, vamos a entrar con este pasaje en la Biblia. Abran sus Biblias si las tiene ahí, o en la electrónica, como usted la use hoy en día, y vámonos a el libro de Éxodo, por favor. La palabra del día de hoy se llama Cuida tu templo. Ese es el título de la prédica de hoy, y vamos a leer Éxodo 40 del verso 1 al 6, y después nos vamos a saltar al verso 38. Solamente quiero ponerle un poquito en contexto y la base del pasaje del cual vamos a estar hablando, el tema del día de hoy. Dice el verso 1: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Dice: y pondrás, el verso 3, en el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. El verso 5: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. El verso 6 dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Y bueno, de ahí usted puede seguir leyendo en su casa, o si es que ya lo leyó, pero de ahí nos vamos al verso 38. Dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Algunas otras versiones dice: la presencia de Jehová, la presencia del Señor estaba sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vistas de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Muy bien, quiero platicarle un poquito, y ahorita que hablaba Gigi y también Martín, ya estaban, yo creo que comenzando a predicar, creo que me agarraron mis notas y las empezaron a leer, pero gloria a Dios porque es un mismo espíritu, un mismo sentir, y quiero hablarle un poquito acerca de eso, del templo de Dios aquí en la tierra. Cómo comenzó la historia con el propósito, el deseo del corazón de Dios de habitar en medio de su pueblo, de tener una relación personal siempre con su creación. Y comenzando desde Adán, vamos a recapitular un poquito y vamos a irnos al principio. Adán, cuando estaba en el huerto, y Dios creó al hombre, creó a Adán, creó a Eva, y dice la Biblia que estaban en el huerto y todo era bien padre, ¿verdad? Había una comunión muy íntima. Dios le hablaba ahí a Adán en el huerto, y Adán le hablaba a Dios. Entonces era una relación conforme al propósito que Dios tenía desde un inicio con el ser humano, ¿verdad? Entonces ahí no había intermediarios. Ahí no había de que tuviera Adán la necesidad de agarrar un libro, ¿verdad? Como nosotros ahora, que es la Santa Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, sino era una comunicación directa. Y ese es el propósito que Dios tuvo desde un inicio con su creación, con el ser humano. Pero ese propósito se vio quebrantado a causa del pecado, ¿verdad? Entonces ahí, a partir del pecado, de que pecó Adán y Eva en la desobediencia, viene una separación. Ya nos lo ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad? De parte del hombre con Dios. De esa relación se rompe, se quebranta, y entonces ya la relación y el propósito que Dios tenía en su corazón de tratar con el ser humano ya no podía ser igual. Ya no podía ser la misma. Dios ya no, en su santidad, ya no podía presentarse al hombre y hablarle directamente y tener una relación y decirle: mira, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, ponle nombre a los animales, haz esto, haz lo otro. También le daba advertencias, ¿verdad? En el huerto. Entonces ya no se podía hacer eso, ya la relación ya no era la misma, ¿verdad? Ya no podía ser la misma, a pesar de que Dios
en su corazón, en su intimidad, en su infinita misericordia, siempre fue su intención el tener esa relación directa con el ser humano, y así es como lo quiere Dios hoy día con usted y conmigo. Pero ya no se podía. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ser humano? Y lo leemos ahí más adelante con sus hijos de Adán y Eva, con Caín y Abel. Pues ya solamente podían tener comunión a través de ofrendas, ¿verdad? De hecho, desde que fueron expulsados del huerto, la Biblia registra que Dios habló con su creación, en este caso con Caín y Abel, hasta que ellos ofrecieron ofrenda, ¿verdad? En ese trágico evento donde Caín mató a su hermano Abel, pero dice que cuando ofrecieron la ofrenda, entonces Dios le habló, ¿verdad? Dios les habló, y entonces venía esa comunión, pero ya tenía que haber algo ahí en medio, ya no podía ser directa como Dios la quería desde el principio, ya tenía que haber una ofrenda, un sacrificio para que Dios pudiera estar delante de su pueblo. Después, bueno, viene un tiempo más adelante, Dios sigue teniendo en su corazón esa parte de querer relacionarse con su pueblo, con el hombre, y viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Voy a hacer nada más una recapitulación histórica rápidamente para que veamos cómo la relación que quiere Dios con su pueblo siempre ha estado ahí latente, pero siempre a causa de la desobediencia, del pecado del hombre, se ha cortado, ¿verdad? Se ha visto hecha a un lado, ¿verdad? Ese plan que Dios tenía con su pueblo. Entonces viene después con Moisés, y con Moisés habla directamente y le manda a Moisés, ¿verdad? Le dice: haz un tabernáculo, haz una tienda de reunión para que yo pueda tener esa comunión directamente con mi pueblo, para que ellos puedan ver mi gloria, ¿verdad? Y dice la Biblia que el tabernáculo de día, dice que descendía la nube, la gloria de Dios en el día, y después estaba el fuego en la noche. Entonces Dios siempre ha tenido lo mismo en el corazón. Lo vemos en Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, el deseo del corazón de Dios siempre fue el mismo, siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo. Entonces viene con Moisés y le dice: oye, hazme un tabernáculo, hazme una tienda donde mi gloria pueda descender y donde yo pueda tener ese acercamiento con mi pueblo, ¿verdad? Cosa que ya no tenía como antes. Entonces, hazme un tabernáculo, y en fin, usted sabe la historia, le dice: hazlo así, de estas medidas, pon cortinas, pon aditamentos, pon muchas cosas, haz un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, etcétera, para que yo pueda seguir teniendo esa relación íntima con mi pueblo. Entonces Moisés construye el tabernáculo junto con el pueblo, y dice que la presencia de Dios los visitaba en ese tabernáculo. Pero bueno, pues viene la época, el periodo del desierto, viene la desobediencia del pueblo, la rebeldía, y nuevamente se ve cortada esa intención de Dios de estar habitando en medio de su pueblo. Entonces después viene el periodo de los jueces, y bueno, ya me voy rápido con esta recapitulación porque no es el tema, pero solamente quiero que entienda usted cómo Dios se ha esforzado constantemente durante toda nuestra historia para tener una relación íntima, una relación cercana con nosotros. Vienen los jueces, y bueno, también ahorita como cantamos, ahí dice la Biblia que cuando, por ejemplo, en la historia de Sansón, ¿verdad? Que es uno de los jueces más famosos que leemos en la Biblia y que yo creo que todos de chiquitos escuchamos, dice que venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no habitaba en él. Venía el Espíritu Santo, venía una visitación temporal, les hablaba, o venía en este caso a la vida de Sansón, les daba fuerza, y entonces podía matar a los filisteos y podía hacer guerra en contra de los enemigos de Israel. Pero solamente era durante un periodo temporal, no estaba ahí totalmente como en el principio, solamente era un momento, y venía el Espíritu y de repente pues se iba, no estaba ahí constantemente. Entonces viene la intención de Dios en el corazón de un hombre, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, que era el rey David, ¿verdad? El segundo rey de Israel. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Por cierto, haciendo un paréntesis, si usted quiere saber más a fondo todo este tema del tabernáculo, todo lo que conlleva, los utensilios y todo, le recomiendo que se inscriba a nuestro instituto, está padrísimo, ahí nos enseñan profundamente. De hecho, este tema del tabernáculo está para
para muchas clases, para muchas prédicas, y está bien, bien interesante cómo la Trinidad, Jesús se ve reflejado en todas las áreas y en todas las partes del tabernáculo. Es impresionante la revelación que Dios nos da en eso. Pero bueno, regresemos al tema entonces. Viene con el rey David y el rey David dice, Señor, pues te amo con todo mi corazón, yo quiero crearte una casa donde tú puedas habitar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Dios le dice, sí, David, me agrada, es mi intención. Tú, como eres un hombre conforme a mi corazón, sabías que eso también está en mi corazón. Y te lo agradezco, David, pero no puedes tú construirme una casa porque tus manos están llenas de sangre. Entonces, no puedes tú, pero viene el rey Salomón, su hijo, y él sí le construye una casa a Dios. Una casa que ya no solamente es como el tabernáculo, ¿verdad? Es un templo ya edificado, ya más formal, donde Dios puede manifestar su gloria. Entonces, este anhelo de Dios nuevamente se recupera con ese templo que le hizo Salomón. Pero, ¿qué cree? Pues otra vez la regamos. Y es regada tras regada, ¿verdad? Yo creo que esta historia debe de llamarse la regada de la humanidad, ¿verdad? Porque Dios siempre estaba ahí, siempre estaba dispuesto y siempre estaba al pendiente de lo que nosotros necesitábamos, y siempre quería estar junto a su creación, junto a su pueblo, pero pues nosotros no nos dejamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues Dios dice, bueno, pues ya no funcionó el tema de los sacrificios, del tabernáculo, como que pues no va, ¿verdad? El ser humano es duro de servir, ¿verdad? Tiene un corazón duro, es rebelde. ¿Qué puedo hacer? Y entonces viene la gracia y la misericordia, el amor en toda su plenitud a través de Jesucristo, y Jesucristo dice, Padre, yo voy a restaurar esa relación que tú quieres tener con tu creación, con el ser humano. Envíame a mí. Y entonces viene nuestro Señor Jesús y viene como un sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita ese estorbo que durante toda la historia estuvo ahí inminente, siempre alejando el propósito de Dios para que tuviera una relación con su pueblo. Entonces viene nuestro Señor Jesús, bendito Redentor de usted y también mío, y entonces Él se ofrece en sacrificio para hacer esa restauración. Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Primera de Corintios 3:16, si me ayuda por favor. Entonces, el propósito de Dios, por fin, tenía un plan que era prueba de fallas, o sea, prueba de ser humano, ¿verdad? Porque Él mismo vino, el verbo hecho carne, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces Él viene, Dios mismo hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, como nos lo ha enseñado nuestro pastor, y viene a restaurar esa relación. Dice 1 Corintios 3:16, leo la Reina Valera, versión 60, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después el verso 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a otro pasaje ya en 1 Corintios igual, pero el capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, repita conmigo, yo soy templo de Dios. A ver, como si lo creyera. Yo soy templo de Dios. Muy bien. Yo soy el lugar que Dios eligió para habitar. Amén, amén. Entonces, viene el plan de Dios a través de Jesucristo y entonces hacen este diseño, ¿verdad? Esta obra maravillosa de redención. Y Dios dice, ya no voy a habitar en tabernáculos, ya no voy a hablar a mi pueblo a través de sacrificios, ¿verdad? De animales. Ya no voy a habitar en un templo hecho de manos de hombres, ya no voy a hablarle a mi pueblo a través de los profetas, a través de jueces, a través de personas en específico, lo cual estuve haciendo durante todo el pasado. Ahora voy a hacer un templo especial, voy a crearme una casa en la cual yo voy a habitar, mi presencia y mi gloria va a habitar. Quiero que piense conmigo, porque hemos leído esto yo creo que muchas veces, pero quiero que ponga este ejemplo en su mente y en su pensamiento. Usted habita una casa, usted tiene su casa, ya sea rentada o propia, pero es su casa, es su hogar, ¿verdad? Y le gusta que esté siempre, ¿qué? Limpia, ¿verdad? ¿Qué más? Arreglada, que esté pintada,
que esté pues bien acomodado todo, ¿verdad? Los muebles bonitos, todo el interior, todo lo que conlleva el tener un hogar, una casa. Nos gusta siempre que esté todo bien padre, ¿verdad? Y cuando está sucio, ahí hasta nos estresamos, ¿verdad? Ahí nos ponemos a veces de malas, de ay, ¿quién ensució? ¿Y quién ensució? ¿Y quién hizo esto? ¿Y quién no puso esto en su lugar? ¿Y quién? Etcétera. Entonces, al momento de que usted y yo recibimos la salvación a través de Jesucristo, entonces viene la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, como lo acabamos de leer, y viene a morar en una habitación nueva. Pero esa habitación, como les decía, no es ya de hecha por manos humanas, ya no es de piedra, ya no es de metal, ya no tiene una construcción de cemento ni nada de eso, sino ese templo, esa casa, es usted y soy yo. Entonces, ese templo que Dios viene a habitar ya no nos pertenece, ¿verdad? Nosotros creemos a veces, y así nos acostumbramos hasta que venimos al conocimiento de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, pero realmente estamos conscientes que nuestra habitación, este templo, esta casa, no es nuestra. Acabamos de leer, ¿verdad? Que el templo dice, ¿de quién es? De Dios. Dice, lo voy a leer, le voy a repetir otra vez, 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dice, ¿son templo de ustedes mismos? No, ¿verdad? Otra versión dice, sois casa de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después dice el capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿de quién es propiedad nuestro cuerpo, nuestro templo? ¿De usted o de Dios? De Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, como templo de Dios tenemos que nosotros tener en mente y en nuestro interior, en lo más profundo, tenemos que saber que esta casa, que este templo no es de nosotros. Pero normalmente siempre pasamos la vida y vivimos pensando que este cuerpo es mío, que yo puedo hacer con él lo que quiero, ¿verdad? De hecho, por ahí hay una filosofía famosa que está en el mundo y que ya tiene algunos años, que dice, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? O que dice, pues yo soy dueño de mi propia vida y puedo hacer lo que quiera. Pero eso no dice la palabra dice que usted y yo somos templo de Dios, somos casa de Dios, ¿verdad? Es como si yo le dijera, oye, pues voy a ir a tu casa, pero pues necesito las llaves. Te voy a decir, pero pues ¿para qué? Pues es mi casa, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Y entonces cuando viene Dios con usted, muchas veces Dios dice, oye, quiero habitar en mi casa porque es mi casa. Y a veces nosotros le decimos a Dios, sí, Señor, pero espérame tantito, no, es que tengo otras cosas que hacer. No puedo recibirte ahorita, no puedo atenderte ahorita. Y Dios se queda, bueno, pues es mi casa o no es mi casa. ¿Usted qué dice? ¿Sí somos casa de Dios o no? Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Entonces hay veces que frenamos a Dios, inclusive le cerramos la puerta a Dios y no, Señor, espérame tantito, ahorita no puedo atenderte. Y Dios dice, pero es mi casa, tú me recibiste, tú me diste las llaves, ¿sí o no? ¿O alguien aquí no le ha dado las llaves de su casa a Dios? Levanten la mano. Alguien que sea nuevo por primera vez, que nunca le haya entregado su vida a Dios, ¿no? Todos de casa, todos ya conocemos. Muy bien, entonces seamos conscientes de que nuestra casa, este templo, es de Dios. Muy bien, vamos a ver rápidamente, yo creo que hoy sí nos vamos a ir temprano, yo creo que es la promesa de todos los predicadores aquí, ¿verdad? Mal ejemplo, pastor, nos ha dado si nos estás viendo. Siempre nos dices, vaya a acabar rápido y siempre acabamos alargándonos. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Muy bien, vamos a ver solamente 4 puntos que Dios me hablaba a mi corazón, a mi vida, que debemos de cuidar acerca del templo de Dios, de esta casa de Dios que somos usted y yo. Muy bien, ¿quiere escucharlos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya se aburrió? ¿Ya lo aburrió? No. Ok, gracias a Dios, muy bien. Entonces, vamos a regresar a 1 Corintios 3:16 y ahí vamos a sacar nuestros 4 puntos para saber cuáles son los puntos, las áreas que debemos de cuidar acerca del templo o la casa de nuestro Dios. Dice el verso 16, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Ahí me voy a detener, ese es el primer punto. Dice, no sabéis. Entonces, lo primero que tengo que cuidar acerca de esta casa que no es mía, sino es de Dios, es saber, es el conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento, qué tipo, perdón, pero se me sacó la garganta, qué tipo de información estamos aceptando en la casa de Dios?
usted y yo. ¿De qué tipo de información, qué tipo de conocimiento te estás llenando? Hace rato decía allí, por eso decía que ya estaba predicando ahí el mensaje, decía que Dios nos habla a través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos ahí la palabra? Aquí está. Todo lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios nos habla a usted y a mí está aquí. Todo está aquí, todo está aquí. Entonces, ¿cuánto nos dejamos nosotros entrar a nuestra casa del conocimiento a través de la palabra de Dios? Nos llenamos del conocimiento de su gracia. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seamos, ¿qué? Llenos, ¿verdad? Llenos de toda su plenitud, y esa plenitud viene a través de su palabra. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos dejando entrar en nuestras vidas? Déjenme les recuerdo un estudio que el pastor nos platicaba y encontré algunos datos interesantes hace ya algunas prédicas atrás. Un estudio hecho por la organización Centro de Compromiso Bíblico, dice que hizo una encuesta con alrededor de 40,000 personas más o menos, para saber de qué manera leer la Biblia afecta sus vidas. El pastor, no sé si recuerda, y nos habló de esto, y él nos decía, el primer punto, dice: las personas que leen la Biblia de 1 a 3 veces por semana no tienen algún efecto significativo. Ahora pregúntese, no lo diga, porque no nos queremos entristecer, ¿verdad? No queremos ponernos tristes hoy, pero ¿cuántas veces a la semana lee usted la Biblia? ¿De 1 a 3 veces por lo menos? Piénselo, no levanten la mano. Nada más piénselo y digan, pues nada más cuando vengo, o es nada más los que la leen cuando vienen los domingos o los miércoles a la iglesia, ¿no? Fíjense que estaba viendo un video de un predicador, y decía, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia una vez a la semana, no vas a transformar el mundo. Y yo decía, sí es cierto, sí es cierto. Es más, no solamente, ya no nos vamos tan lejos, no solamente no vas a transformar al mundo, no vas a cambiar al mundo viniendo 1 vez o 2 veces a la iglesia a la semana. No lo vas a lograr. No vas a lograr transformar ni siquiera tu vida viniendo 1 o 2 veces a la semana y leyendo o abriendo tu Biblia 1 o 2 veces a la semana, solamente aquí en la iglesia. No lo vas a lograr. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambia tu esposa? ¿Por qué tus hijos son así? ¿Por qué tus hijos son rebeldes? Bueno, seguramente no estás haciendo lo suficiente. Ahora, fíjense lo que dice esta encuesta después. Dice, pero las personas que leen la Biblia más de 4 veces por semana, ocurre algo impresionante. Y esos son datos puros y duros. Y véalo usted mismo si la Biblia no es efectiva. Dice que su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que una espada de 2 filos. Dice, la probabilidad de que compartan su fe incrementó un 228%. Entonces, ¿qué cree? Iglesias que no crecen, iglesias enanas, iglesias que no se reproducen, iglesias que son fértiles, que no son fértiles, seguramente es por esto. Porque no leemos la Biblia, no leemos la palabra, no hablamos con Dios. Por lo menos 4 veces, ¿verdad? Decía aquí. Entonces, las personas que leen la Biblia más de 4 veces por semana, dice que su fe, el compartir su fe, se incrementó un 228%, es decir, hablaron más. ¿Por qué? Porque estaban llenos de eso. Estaban llenos de la palabra, porque la leen, porque la absorben, porque la comen ese pan, y entonces eso hace que automáticamente usted y yo tengamos la necesidad de compartirlo. Entonces, si usted no está compartiendo lo suficiente, si usted de repente dice, híjole, no, es que todavía me da penita y todo, seguramente, como decía por ahí un famoso actor, ¿te hace falta ver más box? No, te hace falta leer más Biblia, ¿eh? Seguramente hacen falta esas vitaminas. Después dice, fíjese, la probabilidad de que memorizaran la palabra incrementó un 407%. Yo he escuchado a muchos, no sé si a usted le ha tocado, que de repente dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo aprenderme los pasajes, no me los aprendo, y no, pues porque no lee, ¿verdad? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas, es decir, todo lo que Dios nos ha dicho, pero pues ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo si no leemos la Biblia? ¿Qué le va a recordar? ¿Verdad? ¿Qué comió? Que si con trabajos dice, me acuerdo que desayuné, ¿verdad? Ahora si no lee la Biblia, pues menos se va a acordar de lo que Dios le habla. Entonces, fíjese otro dato muy, muy interesante, dice, el 61%, hay 61% menos
probabilidad de que vean pornografía. Te aleja de las tentaciones el leer la palabra de Dios. 61% menos de probabilidad de que vean pornografía si lees la Biblia más de 4 veces a la semana, y 30% menos de probabilidad de que luchen contra la soledad y la ansiedad. ¿Cuántas personas se sienten solas, se sienten ansiosas, se sienten desesperadas? Y eso es porque no nos llenamos de la palabra, no nos llenamos del conocimiento de su gracia. Y aquí está la respuesta, ahí está, al alcance de su mano y de la mía, ¿verdad? La Biblia en el celular, en cualquiera ya tiene un aparatito de estos, ¿verdad? Un smartphone, acá yo tengo el mío. Y podemos abrir la aplicación de la Biblia o en Google, ahí abrir la Biblia, y hay muchas páginas de la Biblia que nosotros podemos visualizar sin ningún problema. Entonces, hay que llenarnos del conocimiento de su palabra. Hay que llenar este templo, esta casa, del conocimiento de su palabra, porque eso nos va a hacer estar firmes. Y fíjese que yo escribí aquí una pequeña frase, ya le estoy aprendiendo a mi pastor, no tan buenas como las que él daba, pero esas frases ungidas. Dice: cuando la palabra de Dios pasa de lo popular a lo regular, comienza a transformar. Ahí la repito, va de nuevo. Cuando la palabra de Dios pasa de lo popular a lo regular, comienza a transformar. Entonces, ahí tiene usted su respuesta. Si usted todavía dice: a mí, yo todavía necesito cambiar cosas, no he sido transformado, todavía batallo en estas áreas, todavía me falta cambiar. Señor, cámbiame. Y el Señor te dice: pues lee, habla conmigo. ¿Cómo quieres que te cambie? Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Muy bien, vamos al punto número 2. Entonces, el punto número 1 fue llenarnos del conocimiento de su palabra. Dice el mismo verso 16, la segunda parte. El primero dice: no sabéis que sois templo de Dios, es el conocimiento. Y después dice la otra parte, dice: y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora, habita, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Entonces, viene aquí la pregunta: ¿a quién invitas a habitar en tu casa? ¿Qué es lo que tú invitas? ¿Qué es lo que dejas entrar a morar a tu casa, a tu habitación? ¿Qué hay dentro de ti? ¿De qué estás lleno? ¿A quién dejaste pasar? ¿A quién le abriste la puerta? ¿Al rencor? ¿A los celos? ¿A los deseos de la carne? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejando morar? ¿A quién invitamos a morar? Muchas veces invitamos los chismes, ¿verdad? Nos gustan luego los chismes, no solamente a las mujeres, también yo conozco muchos hombres ahí que les gusta bien el chisme, y entonces abren la puerta de sus casas y le dicen: ay, venga, tengo un chisme. Y tú: sí, pásale, con mucho gusto, ven. Le abren la puerta hasta de par en par las dos: pásale con mucho, ven, cuéntamelo, siéntate, un cafecito, ¿verdad? Y ahí dejan entrar el chisme, y eso es lo que está morando en sus casas. Pero eso no debe ser así. De hecho, no sé si recuerdan por ahí la historia de un endemoniado, ¿verdad? Que dice que Jesús lo liberó, y dice que nada, estaban esperando a que la casa estuviera limpia, ¿verdad? Que estuviera barrida y que estuviera todo. Y dice que regresarían 7 peores, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado a quién dejamos entrar. Ya deje usted que usted deje entrar. No, los demonios no pueden entrar en una casa habitada por Dios. Eso no se preocupe, y le quitamos la duda en esta noche. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, una habitación de Dios, como lo estamos leyendo, no puede ser habitada por demonios, no se preocupe, pero sí podemos dejar entrar varias cosas, ¿verdad? Podemos abrir la llave, la puerta para algunas cosas como estas. Entonces, hay que andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué eres débil? ¿En qué deseo de la carne eres débil? ¿En el chisme? Ahorita, como decía, en la crítica, en el juicio. Ahí, híjole, a mí, no sé usted, pero de repente me cansa escuchar a la gente quejosa. ¿A usted no le pasa lo mismo? Hay gente que viene y dice: no, es que crees que esto y lo otro, y mi jefe y el trabajo y esto, y luego al otro día: no, y es que ahora me pasó esto y esto y esto, y queja y queja y queja. Pues porque eso es lo que está morando en su casa. Y cristianos, deje usted lo del mundo, son otro cuento aparte, ¿verdad? Los que no conocen a Dios es otro cuento aparte.
hijos de Dios que dejan habitar y que dejan entrar ahí el juicio, la crítica, el chisme, la queja, ¿verdad? Nos decía nuestro pastor que la queja es la alabanza del infierno, ¿verdad? Híjole, entonces tengamos cuidado, no nos quejemos, demos gracias a Dios por ahí. De repente a todos nos pasa que nos frustra algo que no funciona conforme a lo que queremos, algo que no va conforme a lo que debería ser, algo que es injusto, y está bien, no tiene nada de malo, pero nunca olvidemos y escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice: sé agradecido, ora por eso, ¿verdad? En lugar de ir y quejarte, ora. O ve con el hermano y dile: oye, brother, ¿sabes qué? Me está pasando esto y esto, ayúdame a orar, ¿verdad? Qué diferente a, no, y es que, y luego el otro, ¿verdad? Bien espiritual seguramente le ha de decir: no, sí, tienes razón, no, pues tú contéstale, tú no te dejes, tú dale, ¿verdad? Entonces también cuidado con los malos consejos, amén. Muy bien, entonces, ¿a quién invitas a morar? Es el punto número 2 de esta enseñanza. Y quiero determinar un poco en el punto número 3. Dice el verso 16, el verso 17 ya: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y yo le preguntaba al Señor: híjole, Señor, aquí ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué quieres hablarme a mí en este punto? Entonces me preguntaba: ¿estoy destruyendo el templo de Dios? Entonces yo pensaba en automático y decía: bueno, pues yo, pues a lo mejor sí, en lugar de ser templo, pues ya quiero hacer una catedral, ¿verdad? Y le estoy entrando además al pancito con café en las mañanas, y a lo mejor ahí estoy destruyendo tu templo, Señor. Sí, perdóname, pero quiero que mire, si viene usted con su esposo, con su esposa, mire a su esposa un momentito. Si no viene con su pareja o con sus hijos, mire al que está ahí a un lado de usted. ¿Ya lo vio? ¿Ya a su esposa ya le echó ojitos? Déjeme le echo los ojitos a la mía. Hey. Ok, ¿listo? Ahora dígale a la persona a la que usted miró, dígale: tú eres templo de Dios. Dígale, aunque no lo crea, dígaselo por fe, dígale: tú eres templo de Dios. Muy bien, ahora pregúntese: ¿estoy ayudando a edificar ese templo o lo estoy destruyendo? Ay, jole, ¿va? Ay, jole. Porque la persona que está a un lado, usted, yo, todos aquí, somos templo de Dios, ¿verdad? Ya lo dijimos hace rato y lo dijimos con mucha fe y lo repetimos y lo dijimos más fuerte, ¿verdad? Pero el que está a su lado de usted también es templo de Dios. Ahora, ¿no será que tú estás ayudando a destruir el templo de Dios? Con celos, con iras, con contiendas, ¿verdad? Con gritos, ¿verdad? Todo eso daña una relación, no solamente entre pareja, entre todos, ¿verdad? Hay juicio entre nosotros, tenemos rencores entre nosotros, ¿verdad? Nos insultamos, nos tratamos mal, o estamos enojados, ¿verdad? Indignados, y de repente venimos a la iglesia y vemos al hermano, a la hermana con la que nos molestamos, y así como que le sacamos la vuelta, ¿verdad? Estamos destruyendo el templo de Dios, no solamente en usted, sino en la persona que está aquí a su lado, en la familia, en la fe, en Cristo Jesús. Estamos criticando a nuestros pastores. Uy, nuestros pastores se fueron de vacaciones, pues sí, ahí sí hay, ¿va? ¡Ay, jole! 1, 2, 3. ¡Ay, jole! Muy bien. No, vean, honramos la vida de nuestros pastores y los bendecimos, y híjole, ojalá y tuvieran más tiempos de reposo y descanso, que realmente lo necesitan, pero no destruyamos el templo de Dios. Hay que ayudar a edificarlo. Hay que inclusive ayudarlo a limpiarlo. Si lo vemos medio sucio, ¿va? Dice la Biblia que aquellos que estén maduros, dicen que ayuden a los que están pues ahí pasando problemas, ¿verdad? Entonces, si ven de repente la casa de Dios sucia, como que media frágil, media débil, oye, pues vamos a ayudar a edificarla, vamos a ayudar a levantarla. Anímate, brother, oye, voy a orar por ti, déjame orar por ti, déjame ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a ayudar a edificar y no a destruir el templo de Dios, porque siempre vemos esto como nosotros, ¿verdad? Dije, no, yo cuido mi templo, yo sí oro, yo ayuno, ¿verdad? Yo todas las mañanas estoy en la oración de hombres, de mujeres, los jóvenes en la noche. Pero ¿qué pasa con tu prójimo? ¿Estás destruyendo el templo de Dios? A veces por cualquier tontería nos enojamos, ¿verdad? Fíjense que una ocasión ya me había pasado antes, había prestado un dinero a una persona y no me había pagado, y
y sí me había molestado y yo oraba y en mis oraciones le decía a Dios, ay Señor, pues repréndelo y que me pague, pues me debe dinero. y pues yo le presté de buena gana y voy y ni me dice, me dice, así luego, y ese luego nada. Y de repente Dios me dijo, perdónale la deuda. Y dije, ay Señor, pero pues no son 20 pesos, pero bueno, está bien. Y ya me tragué mi orgullo, ¿verdad? Y mi coraje y dije, no, pues ya, la deuda está perdonada. Aprendimos ahí de Dios que a veces no es bueno prestar dinero a la familia, a los hermanos, porque, híjole, ¿quién de aquí no ha tenido algún problema por préstamo de dinero? Yo creo que todos, ya la mayoría. A ver, levanten la mano, así vamos a administrarnos todos. Sí, un montón, claro. Entonces Dios nos enseñó esto y fíjense, le voy a dar este tip, espero que le funcione. Pero Dios nos enseñó a cuando alguien viene con una necesidad y nos dice, oye brother, pues ayúdame, échame la mano, mira, te pago el viernes. ¿Verdad? Y uno lo ve y dice, bueno, pues hoy es miércoles, viernes, pues sí, no hay problema, pues si me lo pagas el viernes no hay problema. Pero de aquí al viernes pueden pasar un montón de cosas. Entonces Dios nos enseñó y nos dijo, préstale siempre y cuando estés dispuesto a dárselo, a regalárselo. Y entonces en otra ocasión vino otro brother y me dijo, oye brother, fíjate que así tengo un problema, en pocos días te lo pago. Entonces dije, déjame validarlo. Entonces nos pusimos a orar, lo platiqué con mi esposa, le dije, oye, ¿cómo ves? Sí, tenemos para bendecirlo en caso de que no pueda pagarnos. La respuesta fue sí, ok, vamos a prestarle dinero. Ya, se lo presté, nada más así, no le dije nada más. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Se complicaron las cosas, no le pagaron a él, se extendía 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y ya yo bien tranquilo, la verdad, con paz en mi corazón, porque decía, pues no necesito el dinero, ¿verdad? Y yo al final ya estaba en mi intención, en nuestra intención, el dárselo pues, y no podía pagarlo, así estaba escrito. Y al final, después de, me parece que un mes, algo así, vino conmigo este brother y me dijo, oye, discúlpame, es que fíjate que pasó esto y esto. Y total, todo era justificable, pero al final él no había cumplido su palabra, ¿verdad? Que dijo, te pago en tanto tiempo, pues no se cumplió y bueno. Y entonces yo le dije, oye, ya no te preocupes, la deuda queda saldada, no me debes nada. No, ¿cómo crees? Sí, no te preocupes. Le digo, es más, Dios me enseñó esto y le dije lo que Dios me había enseñado. Si alguien viene contigo y llega con una necesidad, haz lo mismo. Si te pide, dale, ¿verdad? Dice la Biblia, al que te pida, dale, ¿verdad? Entonces, préstale, pero siempre ten en tu corazón la idea de que vas a regalarle ese dinero. O inclusive si tienes y desde un principio Dios te dice, dáselo, no se lo prestes, regálaselo. Y mira, seguimos siendo tan cuates como siempre, tan brothers como siempre. La relación no se rompió, no se quebrantó, no hay rencores, no hay rencillas, no hay nada. Todo eso quedó en el olvido como un buen recuerdo de lo que Dios hace con nosotros y nos ayudamos entre nosotros, ¿verdad? A construir en este templo. Y para nosotros es una bendición que ayudamos en esa época de necesidad o en ese tiempo, en esa circunstancia, para que este brother pues pudiera salir del apuro. Entonces, ahí le paso al costo ese tip. Entonces, vamos a cuidar el templo de Dios en nuestro prójimo, en nuestros hijos. Hablamos de las parejas, de los matrimonios, pero también en nuestros hijos. A veces cuando los regañamos, ¿verdad? Perdemos un poquito el control. A algunos les he platicado esta anécdota, pero hace ya muchos años, cuando Dios todavía estaba tratando en mí, de repente tenía arranques de ira muy fuerte, no sé a quién de repente le pase, pero para que vea que todos cojeamos a veces del mismo pie. Tenía de repente arranques de ira así fuertes y me enojaba mucho, inclusive orábamos y venimos con el pastor y pastor, ore por mí porque me estoy enojando bien fácil. Y entonces que de repente tuvimos por ahí una discusión con mi esposita y vino ese arranque de ira, ¿verdad? de enojo. Y entonces yo ya iba con todo para contestarle y para gritarle y hablar fuerte y dice, pues aquí yo soy la cabeza y yo mando, ¿no? Y ahorita vas a ver, ¿eh? Yo iba con el sable desenvainado ahí, así como Pedro va con la espada desenvainada, directo a mochar orejas o lo que se acercara, pero de repente fíjese que algo me detuvo en seco, haga de cuenta que como si una barrera se hubiera puesto enfrente de mí y yo iba caminando así, firme pues para contestarle y para reclamarle y gritarle y de repente ¡pah!, me para en seco. Y entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, es mi templo. Y me quedo así y la tomo. La única reacción que pude tener en ese momento fue tomarla de las manos y decirle, mi amor, perdóname, no está funcionando así, hay que hacer algo. Y entonces viene la respuesta de Dios
en el momento. Y ella me dice, perdóname también. Y nos abrazamos y lloramos y nos perdonamos y el Señor nos restauró. Y dijimos, no va a funcionar así, esto no funciona así. Hay que arreglarlo hablando, platicando, como lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces hay que cuidar el templo de nuestros hijos, de nuestra pareja. Dice la Biblia que no provoquemos a ir a nuestros hijos, porque también son templo de Dios. Amén. Muy bien, vamos al último punto. Le dije, yo creo que sí lo vamos a lograr, mire, apenitas. Dice el verso 17, la segunda parte, después de que leímos, dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es el templo de Dios? Santo. Muy bien. Ahora, el cuarto punto es, ¿tu templo es santo? ¿Santificas tu vida? Recordemos que la palabra santo no es alguien que no peca, ¿verdad? Ya nos lo han enseñado aquí. Si usted no lo había escuchado, no había aprendido esto, pues ahorita se lo enseñamos. La palabra santo significa apartado, es decir, que somos apartados para Dios. Entonces, tenemos que apartar nuestra casa, nuestro templo, de malas influencias, de malas costumbres, de malas tendencias. Y sobre todo la gente tiene que darse cuenta que nosotros somos santos, que nosotros no participamos de ciertas cosas. ¿No le ha pasado que de repente ya con los cuates, con los amigos que a veces cotorreamos y salíamos y hacíamos otras cosas, cuando no conocíamos a Dios, ya no nos invitan luego a ciertas cosas, que a las fiestas, porque saben que va a haber una buena borrachera o algo, ya como que se dan cuenta que estamos apartados de eso, ¿verdad? Y ese es un testimonio de que entonces estamos siendo santos, estamos santificando nuestra casa, nuestro templo para Dios. Dice Proverbios 4, 14 al 16, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El verso 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Entonces hay que decir paso, ¿eh? Cuando venga, dice una canción de los niños, ¿verdad? Si el diablo viene y dice que desobedezca, dice, lo callo, le digo, obedeceré. Entonces dígale paso, cuando el diablo venga con las tentaciones, dígale paso. El verso 16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Entonces hay que apartarnos de las malas tendencias. Y fíjense que muchas tendencias vienen a través de las redes sociales y quiero detenerme un poquito en este punto. Hay un documental en Netflix, no sé si usted lo ha visto, mi esposo y yo lo comenzamos a ver y híjole, está pero bastante interesante. Se llama El dilema de las redes sociales. ¿Alguien ya lo vio? ¿No? Bueno, si alguien ya lo vio, sabe de lo que hablo. Si alguien no lo ha visto, que creo que la mayoría, véalo, se lo recomiendo. El dilema de las redes sociales se llama, es un documental. Y en este documental nos cuentan la historia del propósito de las redes sociales y de las tendencias y de lo que las redes sociales hacen en nuestra vida. La manera en la que manipulan, y cuando yo escuché esto de personas, expresidentes, ex-CEOs de empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, de todas las redes sociales, ahí entrevistándolos, y ellos hablaban de toda la forma en la que se manejan estas empresas para sacar un provecho de todos nosotros y cómo manipulan. Y cuando yo escuché esta palabra de manipulación, dije, el diablo, ¿verdad? El diablo es el arma más poderosa que a veces usa contra nosotros, y es la manipulación. Entonces nos hace ir por malas tendencias, nos hace llenarnos y ver en las redes sociales cosas que no van conforme a la palabra de Dios, inclusive cosas trágicas que han pasado. No sé si usted ha visto en las noticias últimamente, niños que han perdido la vida por hacer retos, por hacer trending topics, por hacerse famosos en las redes, y hacen estos dichosos retos. Y usted sabía que todos esos son algoritmos en las redes sociales que nos van guiando a ver algo. Entonces a veces usted cree que es dueño de lo que ve y que usted decide lo que ve, pero la realidad es que no. Nos dicen qué ver, nos dicen en base a lo que vemos. Le digo, véalo, pero ahí decía que hay una estadística, hay un algoritmo que te dice con qué velocidad desplazaste una imagen, si te quedaste a ver ciertos segundos un video,
y entonces van alimentando la base de datos de lo que a ti te interesa o te llamó la atención, y de repente el algoritmo dice, voy a mandarle, como más o menos vio, no sé, algo de deportes, bueno, pues le voy a mandar ahora una imagen de deportes, pero de una chava atractiva, pum, y te la mandan. Y ellos se dan cuenta si te atraparon, si no te atraparon, si le quedaste ahí unos 2, 3 segundos, y entonces dicen, si le interesó, déjame, le voy a mandar otra cosita como de esas y otra cosita. Y entonces te van guiando a hacer algo que no debes hacer y a ver algo que no debes ver. Te están manipulando, nos están manipulando. Entonces hay que tener cuidado con lo que vemos aquí. Hay que tener cuidado con lo que nosotros nos juntamos. Es decir, hay que apartarnos del camino, dice aquí la Biblia, de los perversos. Me da risa porque un día estábamos hablando con mi suegra, mi esposa, y le decía, oye, ¿viste esta noticia? Algo así. Y mi suegra le decía, no, es que mi teléfono nada más me predica de mensajes de la Biblia, le decía. Porque decía que ya no le aparecían esas cosas, dice, solamente le aparecen cosas de la Biblia. Dice, es que mi teléfono no me predica de eso, dice. Entonces, que nuestro teléfono no nos predique de esas cosas malas, sino hay que estar apartados, y más en esto de verdad que es bien peligroso, y hay que tenerlo con cuidado porque también es una herramienta poderosa para bendecir. Digo, ahorita las redes sociales, a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo, y la palabra de Dios llega, ¿verdad? La palabra de Dios atraviesa fronteras y llega a lugares donde nunca nos imaginamos. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que santificar nuestro templo. El templo de Dios es santo, como lo acabamos de leer. Amén. Muy bien, pues ya terminé, pero yo no quisiera despedirme sin antes orar. ¿Quiere orar conmigo? ¿Sí? Todos ahorita decíamos que son de casa, pero yo creo que hemos muchas veces descuidado este templo de Dios, ¿verdad? Y a veces, como cantábamos, como hace rato, le decíamos, Espíritu Santo, ven, sopla en mí, lléname con tu fuego, pero el Espíritu Santo ya está ahí, ¿verdad? Y la forma en la que lo cantamos no es porque Él esté lejos, no es porque Él no esté aquí, sino es para recordarnos a nosotros que Él es el dueño de nuestra habitación, de nuestra casa. Amén. Entonces, yo quisiera orar. Póngase de pie, por favor, ayúdeme. Yo quisiera orar para que todos aquellos que en cierto momento hemos olvidado que esta casa es casa de Dios y hemos hecho mal uso de esta casa de Dios que no es nuestra, ya vimos que es de Dios, ¿verdad? No es de nosotros, y lo hemos ignorado. Yo creo que Dios habla a tiempo a su iglesia, a su pueblo, y Dios quiere hoy restaurar ese conocimiento, esa revelación, esa verdad, para que cada uno de nosotros le demos pues no solamente las llaves, sino pues todo el acceso, porque decirle, Señor, esta casa es tuya, esa casa es tuya. Lléname del conocimiento de tu palabra, lléname del conocimiento de tu verdad. No me permitas, Señor, en ninguna manera dejar de ser esa habitación que tú escogiste. No permitas que haga entrar cosas que no son agradables a ti. No permita, Señor, en el punto 3, que destruya el templo de Dios, no solamente en mí, sino en los demás, en mi prójimo. Y por último, no permitas que olvide que este templo tuyo es santo. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos hoy delante de ti, Señor. Buen Dios, amado Dios. Gracias porque tú escogiste, Señor, cada una de nuestras vidas para habitar, para ser morada de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, porque seguramente muchas veces, Señor, lo hemos olvidado, lo hemos dejado a un lado. Hemos dejado entrar, Señor, morar cosas que no son correctas. Padre, hemos dejado a un lado el conocimiento de tu palabra, Señor. Hemos quizás, Señor, participado en la destrucción del templo, no solamente en mí, sino en mi prójimo. Padre, juzgado, he criticado, Señor, he maldecido inclusive. Padre, te pido que me perdones, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, para ser santos, así como tú eres santo, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que queremos que tú nos llenes, Señor. Queremos, Señor, que este templo, Señor, siempre sea lleno de tu Espíritu Santo y de tu fuego, Señor.
Habita, Señor, hoy en nosotros. Si de alguna manera había dejado a un lado, Señor, y te había cerrado la puerta, Padre, aquí está abierta de par en par, Señor, para que tú vengas y te sientes en el trono, en el centro, Señor, de esta casa, de este templo que es tu morada, Señor. Y permíteme ser un mayordomo, Señor, un administrador de esta casa, Señor, para que pueda ser llena siempre, Señor, de lo que tu palabra me dice, Señor. Que siempre, Padre, pueda ser un buen hospedador, Señor, de mi prójimo, Padre. Que siempre haya palabras de bendición, Señor, para los demás. Que siempre, Señor, esté ahí dispuesto a interceder por el necesitado, Señor. Que siempre, Padre, pueda haber un altar de adoración dentro de mí, Señor. Tu palabra dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Señor, de alabanza y de adoración a ti. Y aquí está, Señor. Aquí está hoy mi casa. Aquí está hoy, Señor, este templo no hecho por manos de hombres, Señor, sino elegido, Señor, por tu presencia, por tu voluntad, para que tú habitaras, Señor. Habita, Señor, habita hoy, Señor, y no permitas que olvide nunca que tú eres la casa, tú eres el templo, tú eres el dueño, Señor, y nada me pertenece, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos.